Hermanos, hoy en esta tarde ya estamos iniciando el culto a nuestro Dios y les digo a todos ustedes, los que estamos aquí en casa, hermanos, paz a vos y shalom. Shalom. Hermanos que nos ven allá en casa, igualmente les digo un shalom, un paz a vos, que siempre la paz reine en sus corazones y en sus hogares. Voy a invitarles a todos, hermanos, a entonar este cántico, Mi pensamiento eres tú, Señor, para que entremos hoy en esta tarde al estudio bíblico hoy con el Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a entonar este cántico que dice así: Mi pensamiento eres tú, Señor. Amén. Amén. Dice así: Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi vida entera eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Y dicen los hijos del Señor. Amén. Así es, hermanos. El Señor nos ha dado la vida
el existir, cariño y amor. Amén, hermanos. Hoy el Señor ha tenido, hermanos, misericordia de todo el mundo y de nosotros también, hasta nuestros días. Hoy el Señor también se merece, hermanos, que le demos nuestro corazón. Dice: hijo mío, dame tu corazón. Tu corazón. Hermano, hermana, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Porque la riqueza es de Él, todo es de Él, hermanos. Todo lo que nos rodea, en casa, donde sea, todo es de Él, hermanos. La vida es de Él. De Él pertenecemos, hermanos. Hoy estamos, mañana el Señor dice: mañana vas a descansar. Es la obra del Señor, hermanos. Y mientras no llegue ese momento, pues vamos a gozarnos en el Señor y también gozarnos en su bendita palabra. Amén, hermanos. Voy a darle lugar a mi hermano Ángel, siervo del Señor. Llévenos en oración hoy en esta tarde para escuchar el mensaje de mi hermano, siervo del Señor. Señor Dios Padre, que moras en las alturas, una vez más postrados ante ti, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por lo que nos permites vivir, por la oportunidad de exaltar, de bendecir tu nombre, Señor. ¿Qué podemos darte a ti, Señor? Lo único que tenemos para darte es tu alabanza, darte gloria, mi Señor, y escrutar tu palabra, mi Señor. Por eso es que en este momento nos abandonamos a ti, mi Señor, y ponemos a mi hermano Benjamín en tus manos, mi Señor, para que seas tú el que lo guíe, para que nos dé esa palabra que tiene para nosotros, Señor. Gracias por su vida, Señor, gracias por la vida de mi hermano Víctor. Bendícele, Señor, y que seas tú siempre en la vida de cada uno de ellos. Al igual que en la vida de cada uno de nosotros, que tú abras nuestro pensamiento, nuestra alma, que queden grabadas esas palabras que siempre vienen de la palabra de Dios. Amén. Señor, en tus manos nos abandonamos y dejamos que tú seas el que nos guíe y nos lleve a buen término, Señor. Padre Santo, todos los favores te los pido, no porque tenga mérito para ello, lo pido en los méritos incontables de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Una vez más, mis hermanos, paz a vosotros, shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, ocupen sus lugares. Vamos a estudiar hoy, hermanos, una vez más la palabra de nuestro Dios, dándole la honra y la gloria a Él, porque es merecedor de todo. Él es el que nos da, hermanos, la oportunidad de hablar de su evangelio, y en esta tarde vamos a aprovecharlo de esta manera. Hoy hay bastantes niños, ya nuestras hermanas maestras de los niños pues van a salir con ellos para que también sean administrados de este conocimiento de lo alto. Bien, hermanos, pues hoy vamos a iniciar una vez más, hermanos, vamos a iniciar, estar repasando el libro de los Gálatas, el libro de los Gálatas. ¿Así le ponemos como título? Así como título, hermanos, el libro de los Gálatas, el cual, hermanos, pues tenemos mucho que aprender de este libro, ya que el apóstol Pablo, hermanos, tuvo que escribirlo, y la razón por la cual lo escribió, hermanos, es porque había una situación un poquito difícil en esa localidad, la cual, hermanos, sabemos. Yo quiero hacer un poquito de historia de este libro, hermanos, y quiero que nos ubiquemos en el tiempo, porque es muy bonito, hermanos, cuando nos ubicamos en el tiempo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo cuando los apóstoles reciben la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para que puedan, hermanos, iniciar la carrera de la iglesia en aquellos años, hermanos? Bien, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén, porque vendrá el poder de Dios y se va a posesionar sobre ustedes. Y dice que entonces, hermanos, en esa fiesta que era de Pentecostés, estaban, hermanos, allí en Jerusalén, y vinieron de todas partes, hermanos, judíos, porque estaban en todos los lugares, hermanos. Y la pregunta es esta, hermanos. Galacia, hermanos, está en la parte norte del mar Mediterráneo. O sea, está en la parte norte, hermanos, ¿sí? Ahora,
todo lo que es, hermanos, Asia, lo que es Grecia, lo que es, hermanos, toda esa parte inclusive de Roma, de España, o sea, toda esa parte, hermanos, que hoy lo conocemos como el grupo europeo, y más allá todavía de Grecia y todo aquello, hermanos, de la bueno, todo lo que es el norte del mar Mediterráneo hasta llegar a Jerusalén, toda esa parte, hermanos, llegaron, y no solamente de ahí, sino también del sur del Mediterráneo, que viene siendo África, hermanos, ¿sí? Egipto, toda esa parte, hermanos. Dice que cuando llegaron allá a Jerusalén, venían de todas partes, hermanos, de todas partes venían el pueblo de Israel, y se juntaron ahí, hermanos, ahí en la carta, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, está hablando de que, hermanos, Pedro, cuando empieza a dar el tema, cuando empieza a hablar del Evangelio, Pedro, hermanos, dice que convirtió en ese momento a 3,000. Y si está hablando de 3,000 convertidos, quiere decir que había otros no convertidos, ¿sí? Bueno, esos no convertidos y los convertidos, hermanos, pues yo creo que eran unos 10,000 o 15,000, o no sé cuántos llegarían de todas partes. Pero ¿para qué este razonamiento, hermanos? Quiere decir que en la localidad de Galacia ya había, hermanos, judíos que estaban predicando, hermanos, el Evangelio. Pregunto, hermanos, ¿qué Evangelio predicaban los judíos que estaban en Galacia? Pues el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque no existía el Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, por eso les digo, hermanos, es importante que nosotros analicemos las cosas. ¿Por qué la carta a la iglesia de Galacia? Porque, hermanos, en ese lugar, cuando Pedro convierte a 3,000 judíos naturales, los convierte, y luego regresan a su lugar de origen, cuando regresan, hermanos, pues tienen que ahora hablar del Evangelio que aprendieron, hermanos, de Jesucristo. Claro, no estaba totalmente abierto como el día de hoy, hermanos, nosotros. Hoy tenemos, hermanos, el libro a nuestras manos, tenemos capítulos, versículos, tenemos la Biblia completa, hasta el Apocalipsis, cosa que no se había escrito, ni tampoco las cartas que Pablo escribió, ni tampoco las de Pedro y las de Juan. O sea, no estaba completo, solamente, hermanos, era el Antiguo Testamento que manejaban, pero cuando creyeron en Cristo, los que regresaron a sus localidades, lógico es, hermanos, que estaban predicando también a Jesucristo. Cuando a Pablo le toca ir, hermanos, a Galacia, cuando empieza sus recorridos, Pablo, que hizo 3 viajes, hermanos, pero él cuando empieza a visitar las localidades, cuando llega a Galacia por primera vez, les dice a ellos, ya hermanos, Pablo ya convertido también a Jesucristo, les empieza a hablar del Evangelio, hermanos, de Jesucristo. Y cuando él empieza a hablar del Evangelio de Jesucristo, los gálatas quedaron sorprendidos y se convirtieron a Jesucristo, hermanos, por parte del Espíritu de Dios. O sea, ya estaban convertidos, hermanos. Pero dice Pablo, me voy de Galacia, ya los pasé a visitar, me voy, y ahora me entero que otra vez quieren regresar a lo anterior. O sea, quieren otra vez desechar la parte espiritual y quieren ahora otra vez tomar la parte material. ¿A qué se refería Pablo a la carta a los Gálatas? Que los Gálatas, hermanos, querían otra vez circuncidarse en la carne. Otra vez, hermanos. Y Pablo se enoja y por eso escribe, hermanos, la carta a los de Galacia. Bien, hermanos, vamos al libro de Gálatas en el capítulo número 1. Capítulo 1, no nos va a dar tiempo de ver todo el libro, hermanos, pero vamos a ver, hermanos, a analizar la carta que escribe Pablo a Galacia y cómo les escribe y cuál es lo que él, hermanos, tiene que avisar apresuradamente para que la iglesia de Galacia no se perdiera, como hoy, hermanos, muchas iglesias están perdidas, hermanos. Bien, dice así, capítulo 1, verso número 1. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas
por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice el apóstol Pablo: yo soy apóstol, pero no porque sea yo nombrado por hombre, ¿sí? Ni por nadie, sino directamente de Jesucristo y además de Dios, hermanos. O sea, Pablo fue nombrado apóstol de los gentiles, hermanos, a través de Jesucristo. Verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. O sea, ya Pablo desde entonces decía, este siglo es malo por todo lo que vivían ellos. Malo, dice, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado, y aquí es donde Pablo precisamente dice de ellos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Dice Pablo, estoy maravillado de que se les fue anunciado a ustedes el evangelio por el Espíritu. Dice, y ahora ya están ustedes tomando otro rumbo. Evangelio, pero diferente. Otro evangelio, dice el verso número 7. No que haya otro evangelio, sino que algunos los inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo que querían pervertir el evangelio de Cristo? ¿A quién se estaba refiriendo cuando les hablaban a la iglesia de Galacia que querían cambiar otra vez a los rudimentos de la ley? ¿A quién se estaba refiriendo? Pues, hermanos, en la iglesia ya convertida al cristianismo, llegan los judíos que no eran convertidos y empiezan, hermanos, otra vez a meterles, ahora sí, otra doctrina, otro evangelio diferente al de Cristo, ¿sí? Entonces aquí es donde Pablo dice, no es posible que habiendo creído ustedes primeramente por el Espíritu, ahora quieran otra vez regresar a lo que fueron ustedes anteriormente enseñados. Y eso, hermanos, ha sucedido desde aquellos años hasta nuestros días, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy también hay algunos que llegan al conocimiento de la palabra de Dios a través de Jesucristo y después, hermanos, dan paso atrás, cambian y ahora se quieren circuncidar en la carne, hermanos. No es posible. Y ha sucedido eso, hermanos, dentro de la iglesia ha sucedido. Yo me he quedado sorprendido de ministros, hermanos, ministros de años que se han convertido, hermanos, al judaísmo. ¿Y qué han hecho, hermanos? Se han circuncidado. No es posible eso, hermanos. Pero, hermanos, aquí el apóstol Pablo, cuando escribe precisamente la carta a los Gálatas, lo escribe por eso, porque dice, ¿cómo es posible que ustedes, habiendo sido ya administrados por el Espíritu, ahora quieren ustedes regresar a lo anterior? No es posible. Dice el verso número 8. Más aún, todavía Pablo dice así, más aún, si nosotros, los apóstoles, o sea, los convertidos a Cristo, o un ángel del cielo, vean, hermanos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí, hermanos? Vamos a suponer, hermanos, que hoy estamos aquí reunidos y de repente, hermanos, vemos una luz fuerte, fuerte, fuerte y se materializa un ángel y nos empieza a hablar otro evangelio que no sea este evangelio. ¿Qué podríamos pensar? Es un ángel del diablo. Exactamente. Sí. Pero dice del cielo, dice un ángel del cielo. Sí, precisamente. Pero al revés es un ángel diferente. No, pero ¿qué tal si cuando se materializa nos habla del evangelio? No, sí. Sí, es de Cristo. Entonces es de Cristo. Sí. Por eso dice el apóstol Pablo, uno de nosotros o un ángel del cielo que anunciare otro evangelio, sea anatema.
Por eso es un ángel del cielo. Sí, pero por ¿qué eso. tipo de ángel, no? Claro, pero dice, si está hablando otro evangelio, entonces ya no es de Cristo. ¿Sí, hermano? Recordemos que Satanás se manifiesta como ángel de Como luz ángel de luz. y que puede suceder, se puede presentar aquí en ángel de luz, nada más que hay que diferenciar en el evangelio. Exacto. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros saber si ese ángel que se transfigura puede ser de Dios o del enemigo? Preguntarle, hermano, ¿qué evangelio profesa? Exactamente. ¿Qué evangelio profesas? ¿El de Cristo? Ven para acá, te abrazo. Pero si es del diablo, que el Señor te reprenda. Se vaya. Que el Señor te reprenda. Entonces, hermanos, esa es la capacidad que nosotros debemos de tener para saber qué evangelio está predicando, qué evangelio es el que está anunciando. Porque, hermanos, hay muchos en la actualidad, más ahora que en la antigüedad, hay muchos que predican un evangelio que no es de Cristo. Sí, un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Pero así como dice mi hermano Lalo, pues ellos tal vez dirán, predico el evangelio de Cristo. Pues sí, Pero a los hechos es otra cosa diferente. Exactamente. Cuando los escuchamos y dicen, ¿qué onda con esto? Bien, y cuando se anuncia el evangelio de Cristo, se tiene que apegar a toda la verdad. ¿Sí? Hermanos, simplemente con la ley o sea, la base. ¿Cuál es la base? La ley de Dios. Y en eso sabemos quién es quién. ¿De acuerdo? Ahí no se identifica. Exactamente. Ya cuando yo empiezo a decir que el Señor vino y que cuando el Señor murió en la cruz, y como murió en la cruz ahora el sábado ya no es sábado, ahora ya es domingo, y que la resurrección que resucitó en domingo, y que empiezan a transquiversar el evangelio, hermanos, ese evangelio no es de Cristo. Ese evangelio, hermanos, es un evangelio totalmente torcido. O sea, hermanos, no podemos nosotros creer en ese evangelio que están anunciando que no es la verdad. ¿Sí? Bien, verso número 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? ¿Persuado yo ahora a hombres o a Dios? Dice Pablo, ¿yo voy a persuadir a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. ¿Sí? Entonces, no por querer agradar a los hombres, vengo y me acomodo a los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, yo creo que nosotros ya no celebramos 7 fiestas, solamente 3 fiestas. Es otro evangelio, ¿no? Sí. Ya no es el evangelio de Cristo, es otro evangelio. ¿Por qué? Porque estoy queriéndome yo justificar de decir que Cristo vino y cambió, hermanos, las fiestas. Perdón, o sea, ¿cómo se llama el que dijimos ese? Dijo que nomás son 3 fiestas. ¿Cómo se llama Bueno, hay muchos, y yo puedo decir que a lo mejor son miles que solamente celebran 3 fiestas. La palabra de Dios dice que son 7. Amén, así es. Punto. Y dice que son perpetuas. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Son perpetuas. ¿Sí? Porque tanto es perpetua. Pascua, Pentecostés y Cabañas son perpetuas. Las otras 4 también son perpetuas. Entonces, hermanos, ¿cómo yo puedo decir que unas sí y otras no? Si dice que lo faltó, no se puede contar. ¿Sí? Ahora, hay solamente 2 textos donde se habla de 3 festividades, pero no se habla de Pascua, se habla de ácimos. El texto es muy claro, se habla de ácimos. Entonces, hermanos, cuando yo ya estoy hablando otro evangelio diferente, ya, hermanos, ya no es el de Cristo. Bien, pero por otro lado, hermanos, cuando yo digo que cuando estoy en un día del Señor y el día del Señor es domingo, ya estoy hablando otro evangelio diferente. ¿Sí? Y cuando yo digo, hermanos, que cuando yo me muero y me voy al cielo con todo y zapatos, estoy hablando de otro evangelio diferente. Y cuando yo digo, hermanos, que una persona
diferente de Cristo intercede para que yo me vaya al cielo, hermanos, ya es otra situación diferente. Es un evangelio totalmente errado, entonces torcido, hermanos. Entonces no podemos nosotros hablar de eso. Bien, verso número 10. Sí, levantaba la mano el hermano. Sí. Solo para reafirmar, ¿qué significa cuando dice que si todavía agradar a los hombres? Ok, ¿por qué? Porque cuando yo quiero agradar a los hombres, bueno, yo vengo y entonces digo aquí, todos creen que el domingo es el día del Señor, y entonces yo vengo y predico el evangelio, y si me toca hablar del día del Señor, entonces para agradar a los hombres y no a Dios, entonces les digo, hermanos, el día del Señor es domingo. ¿A quién le estoy agradando? A los hombres. ¿Sí? No me voy a meter, y luego dicen algunos, es que me voy a meter en controversia con la fe que tienen aquí. Y como tienen aquí una fe que fueron enseñados mal, entonces ahora yo me tengo que acomodar para agradar a los hombres y no a Dios. Eso es agradar a los hombres. ¿De acuerdo? Verso 10. Porque persuado yo ahora, perdón, es el 11, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Vean, todavía el apóstol Pablo ratifica. Dice, hermanos, no es según hombre, sino fue de parte de Dios. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, el mismo Jesucristo le reveló el evangelio a Pablo. Dichoso, ¿verdad? Dichoso este hombre. Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. ¿Sí? Ahora pregunto, hermanos, cuando Pablo en aquel tiempo, el judaísmo de Pablo de aquellos años, ¿qué tan puro era el judaísmo de aquellos años al judaísmo que hoy se predica? Hermanos, 2000 años de diferencia, un judaísmo totalmente diferente, hermanos. Hoy hay judíos, hermanos, reformistas, ortodoxos, de los que vienen de España, sefaraditas, y no sé cuántas divisiones hay, hermanos, del judaísmo. Y unos están contra otros y otros se agarran y que no se ponen de acuerdo, hermanos, porque es totalmente una doctrina equivocada por completo. No se pueden poner de acuerdo. Ellos mismos no se entienden, hermanos. Entonces, dice precisamente Pablo, en ese tiempo, cuando estaba en el judaísmo, pues, hermanos, perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía el pensamiento que hoy tienen también, el judaísmo, hermanos. Entonces, Pablo dice, yo estaba en el judaísmo y perseguía sobremanera a la iglesia y la destruía. ¿Pero por qué? Porque estaba metido en sus creencias, en sus tradiciones. Y por eso, hermanos, perseguía a la iglesia por celo. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, porque soy celoso de la ley, porque soy fariseo de fariseos. Sí, hermano. ¿Y esas tradiciones de sus padres eran de hombres o de Dios? Sí, ¿cuáles eran las tradiciones de sus padres? Pues, hermano, todo en el judaísmo, puras tradiciones. Jesucristo lo reprocha, lo reprende al judaísmo, hermano. ¿Sí? Ahí en Marcos capítulo 7, ahí dice el Señor Jesucristo, les dice a ellos precisamente, les dice, ustedes en poco tienen los mandamientos del Señor, porque obedecen mandamientos de hombres. Y les pone un ejemplo, dice, así como las lavaduras de los carros y de las cosas de bebé y los lavamientos de las manos y todo eso, dice, así lo tienen ustedes en puras tradiciones. Y los mandamientos de Dios los echaron a la basura. Entonces son mandamientos de hombres. Verso 14. Y aprovechaban el judaísmo, fíjense lo que decía Pablo, y aprovechaban el judaísmo sobre muchos de mis iguales. ¿A qué se refería? De los que también predicaban, hermanos, o anunciaban el judaísmo, de los sus iguales de él, en mi nación, en Israel, siendo mucho más celador que todos los de las tradiciones de mis padres. ¿Cuáles eran las tradiciones de sus padres? El judaísmo. Ahí lo dice. Verso 15. Mas cuando plugo a Dios
que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, por gracia fue llamado, porque Dios tuvo gracia en los ojos de él, hermanos, para que Pablo fuera llamado a anunciar el Evangelio de Cristo. Verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Luego, no conferí con carne y sangre. O sea, no estuve con un hombre, ¿sí? Sino estuve directamente con Jesucristo en espíritu, donde Él me reveló todas las cosas del Evangelio. Verso 17. Ni fui a Jerusalén, fíjense, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví nuevo a Damasco. ¿Sí? Entonces otra vez regresa a Damasco, pero en Arabia, hermanos, ahí fue donde fue llevado por el Espíritu este hombre. Y ahí, hermanos, fue también anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18. Después, pasando 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro. Y estuve con él 15 días. Vea, todo lo va redactando. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí está aclarando que Jesucristo tenía hermanos, ¿sí? Jacobo. Y Jacobo, hermanos, era hermano de Jesucristo. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y Cilicia, que es al norte precisamente de lo que estábamos hablando, hermanos. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. O sea, no lo conocían personalmente. Habían oído de él, sí, pero no lo conocían personalmente. Solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, ¿sí? Que era Pablo, y glorificaban a Dios en mí. Dice, bueno, pues ya aquellos que supieron de mí que yo destruía la iglesia, ahora vengo y anuncio también el evangelio que ellos han recibido. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito, ¿sí? Ya empieza por ahí, ya los que empieza a juntar Pablo, empieza a hacer proselitismo del evangelio, hermanos, y empieza ya a convertir y a caminar con algunos que eran ya también, hermanos, dentro del evangelio de Cristo. Verso 2. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano a haber corrido. O sea, y aquellos que dice así, más particularmente a los que parecían ser algo. ¿A quién se está refiriendo? Aquellos que querían ser algo, hermanos. Aquellos que ya se creían, hermanos, eruditos, importantes, ya se creían maestros, ¿sí? Dice, a ellos que se creían maestros, voy y les predico, y dijeron, caray, todavía nos falta mucho por aprender, ¿sí? Entonces, hermanos, dice que fue a ellos más particularmente. Perdón, hermano, ¿en qué citas Gálatas capítulo 2. Capítulo 2, verso 2. Ahora, verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Fíjense, hermanos, Tito era griego, ¿sí? O sea, no era de la nación, era griego, era extranjero, ¿sí? Y con mayor razón, pues se tenía que circuncidar, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya fíjense, hermanos, cómo ya desde aquí empieza a hablar Pablo de la circuncisión, porque todo el libro de Gálatas está referido a la circuncisión.
todo el libro. ¿Sí? Y ya desde el capítulo 2 ya empieza Pablo a introducir lo que es, hermanos, el libro de Gálatas, que es, habla de la ley de la circuncisión. La ley de la circuncisión era una ley, ¿sí? O sea, no es por otro. Allí en el capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12 del Éxodo, dice que ningún incircunciso podía tomar la Pascua, pero que la misma ley era para el natural como para el extranjero. ¿Sí? La misma ley para el extranjero como para el natural. Entonces, hermanos, ningún extranjero podía tomar la Pascua. Ninguno. Es como ahorita. Tenía que ser circuncidado. Es como ahorita, hermano. ¿Sí, hermano? Si no se bautiza, Exactamente. Ahorita, cualquiera que no se bautice no puede tomar la Pascua, porque el bautismo es la circuncisión. ¿De acuerdo? ¿La circuncisión de qué? Del corazón. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Verso 4. Y eso por causa de los falsos hermanos. Fíjense. Tito, ¿por qué fue circuncidado? Por causa de los falsos hermanos. ¿Sí? Que entraban secretamente a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. Fíjense, hermano, cómo se metían para ver qué hablaban, ¿sí? A ver qué era lo que decían ahí en la congregación. Y cuando ya veían que empezaban a hablar de Cristo y que la circuncisión, hermanos, se tenía que hacer a un lado en la carne, esa circuncisión se tenía que hacer, empezaban los chismes. Iban de chismosos de un lugar a otro, hermanos, a decir que ya estaban hablando, hermanos, otra cosa diferente de lo que habían sido acostumbrados o enseñados. Dice, ¿dónde me quedé, hermanos? En el capítulo, el verso al 6. Pero de aquellos que parecían ser algo, o sea, aquellos que se sentían ya muy sabios, dice, cuáles hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro de la circuncisión. Fíjense, hermanos. Dice Pablo, a mí me dio Dios encargado el evangelio de la incircuncisión. ¿A qué se refería? No te puedes circuncidar creyendo en Cristo. Ahora tu circuncisión va a ser a través del bautismo. Ya en la carne, olvídate, ya no. Pero a Pedro se le fue dado también anunciar el evangelio a los de la circuncisión. ¿A quiénes? A los judíos. O sea, los judíos, sí, ellos tenían arraigado circuncidarse. Y si dentro de los judíos llegaba un extranjero, se tiene que circuncidar, pero en la carne, ¿sí? Y Pedro, hermanos, fue mandado precisamente a ellos. Y Pablo fue llevado a los gentiles para que no se circuncidaran. Por eso dice de la incircuncisión y de la circuncisión. A unos, a los gentiles, y otros a los del pueblo de Israel. Verso 8. Porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para los gentiles. Ahí está, ahí ya lo está aclarando. Verso 9. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos o a los de la circuncisión. ¿De acuerdo? Entonces se repartieron ahí. Tú te vas para acá, nosotros nos vamos para acá, tú te vas a los gentiles y nosotros nos vamos a los judíos. Bueno, al pueblo de Israel. Verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. O sea, ¿por qué a los pobres, hermanos? Porque había también diferencia, ¿sí? Hoy tenemos esa, pues vamos a decir a lo mejor una dicha enorme,
de que la iglesia, la mayoría de la iglesia, la mayoría de los elementos de la iglesia somos pobres. ¿Sí? Y entonces a los más adinerados, vamos a decir hoy, si vamos con el judío, ¿cómo es hoy, hermanos? Son muy ricos. Son muy ricos. ¿Sí? Entonces, hermanos, a los de la circuncisión, dice, váyanse ustedes con los ricos, váyanse con los del pueblo de Israel. Y a los pobres, que somos los gentiles, o éramos gentiles, hermanos, a nosotros se nos fue anunciado ese evangelio también de Cristo. ¿De acuerdo? Verso número 11. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Fíjense, Pablo le refuta en su cara lo que hacía Pedro. Pero vamos a ver qué era lo que Pedro hacía. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Era, hermanos, hasta cierto punto hipócrita. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cuando estaba con los gentiles, órale, grandes cuates, ¿no? Pero veía venir a los judíos y ¿qué hacía? Se apartaba. ¿Por qué? Porque lo iban a condenar los judíos. ¿Cómo es posible que te estás inmiscuyendo en los gentiles? ¿No ves que te vas a contaminar? Y empiezan, hermanos, con toda la tradición del judaísmo, los empiezan a atacar, hermanos, y dicen, ¿saben qué? Mejor se retiraban. Y por eso Pedro le dice, en tu cara te estoy reprendiendo. ¿Por qué? Porque eres dos caras. ¿Sí? Cuando estás con los gentiles, eres gentil. Y cuando estás con los judíos, desconoces a los gentiles. Entonces, hermanos, eso es lo que le estaba haciendo. Pablo a Pedro. O sea que era mucha pieza ese Pablo más que No, Pablo. Inclusive Pedro lo reconoce, hermanos. Pedro reconoce, dice, en una de sus cartas de Pedro, dice, porque hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los impreparados, tuercen para perdición para sí mismos. Y Pedro, hermanos, reconoce que Pablo era todavía en mayor conocimiento que él. Simplemente, hermanos, nada más por los idiomas que manejaba Pablo, los hermanos eran 3, 4, 5 idiomas que manejaba, y Pedro solamente hablaba a lo mejor el hebreo y un poco a lo mejor el arameo. Aparte que Pablo que se crió entre los fariseos, Sí. o sea, ahora sí fue instruido por Gamaliel, dice que a los pies de Gamaliel, Sí. era un fariseo de fariseos, conocía la ley, al derecho y al revés. Muy bien, verso 14. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Fíjense, ¿por qué entonces estás y ya después quieres que los gentiles judaicen? Entonces ahí fue donde Pedro no aguantó Pablo no aguantó y se lo tuvo que decir enfrente de muchos. ¿Sí? Enfrente de muchos se lo dijo. Ese era de mi Pedro, hermano. ¿Sí? Y en verso 15, nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Fíjense, hermanos, aquí muchos protestantes tuercen la escritura. ¿Sí? Porque cuando dice, hermanos, por las obras de la ley, ¿a qué se está refiriendo? A la circuncisión. ¿De qué venimos hablando? De la circuncisión. Por eso el contexto me está diciendo de qué estoy hablando. Y aquí cuando dicen, no eres justificado por las obras de la ley, y luego dice el protestante, ya ves, la ley para afuera. La ley ya no sirve. La ley, pero hermanos, si estamos hablando de la ley de la circuncisión, no estamos hablando de otra cosa. Y bueno, dice así, hermanos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo. ¿Y cuál es esa fe de Cristo? En el bautismo, ¿sí? Y no por las obras de la ley de la carne, hermanos, de ser circuncidados,
por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. O sea, por las obras que yo hoy me circuncido en la carne, quiero ser justificado. No, hermanos, eso ya no vale, eso no sirve, eso se fue a la basura. Hoy, hermanos, la ley de Jesucristo ahora y los mandamientos del Señor los pongo por obra, pero ahora en el bautismo. Ahora ya me circuncido en el corazón, me circuncido aquí y ahora hago la ley de Dios, pero en forma espiritual. Y esa circuncisión ahora viene siendo en la mente, ya no en la carne. ¿De acuerdo? Bien. Verso 17. Y si buscando nosotros por justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Sí, hermanos? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Y buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso que Cristo es ministro de pecado? Pues no, hermanos. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos justificados en el bautismo de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos justificados y no, hermanos, que Jesucristo pues sea ministro de pecado. Hermano, esto de las escrituras también lo tiene mucho Romanos. Todo esto lo tiene mucho Romanos. Ah, sí, también. Pues van de la mano. Sí, el libro de Romanos con Gálatas va de la mano porque habla precisamente de la circuncisión. Verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sí? O sea, si yo las destruyo y luego otra vez las vuelvo a edificar, ahora soy transgresor de la ley, hermanos. ¿Por qué? Porque estoy volviendo otra vez a las cosas de los rudimentos de la ley. Verso 19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir en Dios. Aquí es donde mi hermano dice, ¿por qué soy muerto a la ley? Bien, pregunto, hermanos, para que sea comprendible esto. ¿La ley de tránsito existe? Sí. ¿Se pone en práctica? Sí. ¿Quiénes son los que son multados por esa ley? Los que rompen la ley, los que transgreden la ley. ¿Sí? Me dice el semáforo, está en rojo, espérate a que se ponga el verde para que puedas seguir. Me dice la ley de tránsito, no puedes dar vuelta aquí a la derecha o a la izquierda, síguete de frente y da vuelta para que busques cómo poderte meter para otro lado. Pero si yo, hábil, llego y me meto y me voy por decir, me paso el alto, estoy, hermanos, transgrediendo la ley. ¿Sí? Pero cuando yo obedezco la ley de tránsito y no cometo ninguna infracción, la ley para mí está muerta. ¿De acuerdo? Mientras no violo uno la ley. No violo la ley. ¿Qué me hace la ley? Obedezco la ley, no me hace nada. Pero la transgredo, se me aplica. Se me aplica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí, hermanos? Dice, porque por la ley soy muerto a la ley. Pues sí, conozco la ley, pero ahora, muerta es la ley en mí cuando yo obedezco la ley. ¿De acuerdo? Sí. Pero cuando violo la ley, pues hermano, me dice, no puedes matar, y llego con mi pistola. No, hermano, la pistola no mata. No, pero yo mato con la pistola. Mato con la pistola. Ya lo maté. Pues hermano, la muerte que yo ocasioné, ahora viene la ley contra mí. Pero si yo ando bien con la ley, hermanos, la ley está muerta para mí. ¿De acuerdo? Hay que entender el texto. Muy bien, verso 20. Con Cristo sois juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, pues entonces estoy obedeciendo la ley de Dios, y entonces esa ley, cuando yo la cumplo, para mí está muerta. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si Cristo murió por mí, se entregó por mí y yo vivo en Cristo, ya no vivo yo, ahora vivo en Cristo. Amén. ¿Sí? Amén. ¿De acuerdo? Sí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿De acuerdo? No, vamos a explicarlo, porque es importante que se entienda. Bien, dice, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a decir, la ley está puesta. Ahí está la ley, ¿sí, hermanos? Ahora, si yo en Cristo, ya vivo yo en Cristo, ¿de acuerdo? Y como ya vivo yo en Cristo, ahora la ley, hermanos, para mí ya está muerta, porque ya vivo en Cristo. Bien, pero ahora, la justificación que yo tengo en Cristo, ¿sí? Ahora yo tengo la justificación por Cristo, ¿sí? Ya la tengo en Él. Pero si por esa justicia de la ley fuese justificado, entonces ¿de qué sirvió que Cristo viniera? O sea, ¿quién vendría a salvar si no hay pecadores? No, exactamente, hermanos. Si Cristo vino y murió por todos nosotros, Sí, por eso dice para por demás, justificarnos, entonces sería para por justificar. demás. Pues entonces, ¿para qué vino Cristo si ya estaba la ley? Si por la ley voy a ser justificado, pues Cristo no vengas. Por demás, Cristo no vengas porque vas a venir a morir en balde. Pues mejor quédate allá, ya no vengas, ¿sí? Porque tengo la ley y la ley me va a justificar a mí. Pero Cristo viene, hermanos, y entonces nos es justificado todo lo malo que hacíamos, y ahora en Cristo soy justificado. Porque ya no me tengo que circuncidar. Ya Ya no tengo que sacrificar mi carne, hermanos. Ahora en Cristo Jesús estoy siendo justificado por la muerte de Él. Amén. ¿Sí? En Él soy justificado. Porque ¿por quién conocí la ley? Por Cristo. Por medio de Él conocí la ley. Ok. En parte es esto. Pero vamos a ver, hermanos. Cuando leemos la ley, hermanos, aquí, no hay ninguna condenación. O sea, nada más dice, no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio. Pero no dice, si haces esto, te ejecuto. Ahí no dice nada de eso. Ahí nada más es una ley moral. Esto es una ley moral. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué había en el arca del pacto? ¿Qué había adentro? Adentro estaban las tablas de la ley. ¿De acuerdo? Las tablas de la ley. Fuera del arca del pacto, ¿qué había? A un ladito del arca del pacto, ¿qué había? No, el libro de la ley. Y ese libro de la ley es el que estaba dando juicio por uno de estos que yo lo pasaba por alto, hermanos. Entonces el libro que estaba afuera era el que me daba a mí el juicio por haber violado uno de sus mandamientos. ¿Sí? Cuando yo mato, hermanos, ¿quién me va a enjuiciar? La ley. ¿Sí? Y ahora pregunto, hermanos, ¿quién de todos nosotros no hemos matado? No, vamos a decir, en la carne, espiritualmente. Todos y cada uno de nosotros hemos matado a mucha gente, ¿sí? Espiritualmente. Pero cuando yo me arrepiento y vivo en Cristo, ¿en quién soy justificado? En Cristo. Ya no es la ley. ¿Ya vieron? Ahora, soy justificado por Cristo porque ahora me arrepiento de todo lo que hice mal y ahora vivo en Cristo. ¿Por quién voy a ser justificado? Por Cristo. Porque si me aplican la ley, hermanos, se da cuenta. Lo vemos en el ejemplo de Moisés, cuando aquel que encontraron leñando, ¿no? Sí. En sábado. En sábado. Y aquí, bueno, la gente va y pues, quiere matar. El mismo Moisés le preguntaron a él, ¿qué hacemos con este hombre? Dice, espérenme,
voy a hablar con el Señor. Y habló con el Señor y le dijo el Señor, denle muerte. Lo mismo ahora vemos ese campo, es casi igual, pero se ve la diferencia. Así es. Cuando Cristo también con aquella mujer que la encuentran en el hecho de adulterio. Así es. También la misma situación. Les dicen, ¿Qué hacemos con él? Sí. Y él les dice, espérame tantito, empieza ya. Estaba escribiendo en el piso los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice? Que se sienta libre del pecado, que arroje la primera piedra. Todos se sentían culpables. Entonces vemos que ahí se ve la diferencia, porque Cristo no condenó, no les dijo, mátenla, no les dijo, levántate y no peques más. No peques más. Pero en los tiempos de Moisés, sí habla con Dios y Dios le dice, sáquenlo del fuego y mate. Así es. Entonces ahora lo que yo entiendo, mi hermano, que ahora somos perdonados por Jesucristo. Por Jesucristo. Sí, porque Él murió por nosotros. Sí. Porque Él intercede. Sí, porque hermano, vamos a decir, ¿qué hago yo cuando cometo un crimen? Me lleva la ley y me ponen un juicio. ¿De quién tengo que echar mano para que me hagan un justo juicio? De un abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Delante de Dios, es Jesucristo. ¿Ya vieron? O sea, ahí está abogando por nosotros. Entonces yo tengo que echar mano de un abogado. ¿Para qué? Para justificar mi error. Entonces, Y ya el juez sería Dios Padre. En un caso dado, Él no da más, Jesucristo es nuestro intercedor, y ya el Padre sería el mero jefe, el que justificaría todo. Ok, capítulo 3, verso número 1. Veamos, hermanos, cómo es importante que este libro de Gálatas se pueda entender. Y hay que irlo analizando parte por parte. Igual del 1. Igual desde el 1, sí, hermanos. Dice así: oh Gálatas insensatos. Aquí es donde Pablo ya les da duro la cabeza. Va directamente a la cabeza, hermano. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? O sea, ya se les dio a conocer que Jesucristo es el único que puede interceder para ser justificados delante de Dios. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír la palabra de fe? Por el oír. Por el oír la palabra de fe. Porque por la ley, hermanos, pues no, nunca. Entonces fue por la fe. Por el oír de la fe. Verso número 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. O sea, otra vez, ¿quieres justificarte por la carne otra vez en la circuncisión? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fuese en vano, o sea, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, pregunta, tantas cosas que tú padeciste en vano, por la carne, por todo eso, si es que fue en vano. Y hermanos, si eso fue por la carne, fue en vano. Ahora en Cristo Jesús, hermanos, hay una certidumbre. Verso número 5. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, hacíalo por las obras de la ley o por las obras de la fe. Por la fe. Jesucristo vino, hermanos, precisamente para que tengamos fe en Cristo y ahora ya no tengamos que estarnos justificando delante de la ley o de los hombres, hermanos, que aplican la ley. Verso número 6. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Bien, vamos a los textos, hermanos. Abraham, vámonos al tiempo de Abraham. Le dijo Dios: sal de tu parentela y de tu tierra, y te voy a enseñar a dónde tienes que ir, a una tierra que vas a heredar. ¿Sí? O sea, es nuestro Padre de multitudes. Exactamente. Entonces, Abraham. Ahora, pregunto, hermanos, ¿Abraham sabía de la ley? ¿Conocía la ley? Sí, la conocía. Pero ahora, ¿por qué obedeció a Dios?
Por fe. Porque él no sabía dónde iba. Porque Dice, yo te obedezco porque conozco que tú eres mi padre y sé que me vas a llevar a lo que me prometiste. Entonces me salgo con toda mi parentela, con todas mis pertenencias y me voy. ¿A dónde? No lo sé, pero sé que tú me vas a enseñar a dónde tengo que llegar. ¿Y por fe obedeció? Sí. Y por fe llegó hasta donde tenía que llegar. Dice el verso número 9. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a decir, hermanos, yo ahora estamos hablando de la ley de la circuncisión. Si yo no permanezco y hago a Jesucristo, lo hago a un lado, ¿sí? La fe la hago a un lado, ya hacerlas. Ahora me enfrasco en la ley, ¿de acuerdo? Enfráscate en la ley. Nada más que ahora la tienes que hacer toda, cumplir toda. Las tienes que hacer. No nada más decir, pues no, bueno, pues ya hago a un lado a la fe, hago a un lado a Jesucristo y ahora me enfrasco en la ley ritual. Bueno, pues ahora, ¿quieres vivir en la ley ritual? Cumple al pie de la letra toda la ley ritual. ¿Lo va a lograr? No lo va a poder lograr, hermano. En primera, ¿qué sacerdocio va a predicar? ¿Qué sacrificios van a hacer? ¿Qué sacrificios va a hacer? ¿Quién los va a hacer? Son necios, hermanos. ¿Sí, hermano? Me comentaba un amigo, dice que él había hablado con un mesiánico y él le dijo que tenía que circuncidarse. Y me preguntaba y dice, ¿cómo pues? Dice, ¿será bueno que me circuncide? Digo, bueno, y le hago una pregunta. ¿Crees en Cristo? No, pues sí creo en Cristo. Entonces no puedes circuncidar, porque la circuncisión es para el judío natural, y está obligado a ser circuncidado y cumplir con toda la ley. Ahora, Cristo viene y dice que en lugar de la circuncisión carnal, dice, oye, nuestra circuncisión es el bautismo. Tenemos que prepararnos, ser adoctrinados, evangelizar, y de ahí bajamos al bautismo. Para nosotros es la circuncisión. Así es. Otra pregunta, ¿por qué Abraham es padre de multitudes? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice que es padre de multitudes? Porque le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? En él, en Abraham. Se cumple la fecha, sí, hermano, se cumple. Porque cuando nosotros creemos a Abraham, somos hijos de Abraham, conforme a la fe. A la fe, porque Abraham creyó y por fe fue justificado. También, pero ahorita, como menciona mi hermano Bertín, sé que solamente el judío natural tendría que circuncidarse. Pero no él, hermano, ¿por qué? Pues no, porque si él cree en Jesucristo, ya no tiene por qué circuncidarse, aunque sea judío natural. Hay judíos naturales que son cristianos. Ahora los judíos, estos mesiánicos, se circuncidan, pero creen en Cristo. Entonces, ¿de qué les sirve la circuncisión? Precisamente lo que estaba haciendo Pedro. Estaban jugando dos cartas. O sea, estaba jugando dos cartas. O sea, no es posible. Por hipocresía. Cuando era fariseo, cuando era judío, estaba ahora sí. Ahora, cuando yo me circuncido en la carne, pues estoy negando a Cristo. Porque entonces, ¿en qué soy justificado? Por eso dice, maldito. Los que están bajo de la ley están maldecidos, están malditos. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir la ley, hermanos. A eso sí se les aplica eso. A eso sí se les aplica a ellos, hermanos. ¿Por qué? Están bajo de maldición. ¿Por qué? A ver, hermano, que sacrifiquen corderos. ¿Quién, en primera, quién tiene que sacrificar a los corderos? Los levitas. Los levitas. Pregunto, ¿un mexicano es levita? No. Por favor, hermano.
sea, vean hasta dónde llega su historial, todo. su torpeza de creer. Errados. Realmente errados. O sea, es una situación de la cual, hermanos, nosotros no podemos estar metidos en esa maldición, hermanos. O sea, sacerdocio no tienen, sacrificios no tienen. Entonces, que se circunciden. Ni el sacerdocio. ¿Quién era el que hacía la circuncisión? El sacerdote. Es que eso era antes de que viniera Cristo. Exactamente, hermanos. Pero vean, Por eso llega hasta Melquisedec. por eso están malditos bajo la ley. ¿Cuál ley? La de la circuncisión. Sí. Por eso están malditos bajo la ley. Los judíos. Los que se circuncidan, hermanos. Aun cuando sean de otra. Aun cuando sean judíos y no judíos. Los que se circuncidan, aquellos que son mexicanos y quieren ser judíos en la carne y se circuncidan, están malditos, hermanos. Así lo dice la palabra de Dios. Sí, dice maldito. ¿Sí? Bien, verso número 12. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. O sea, tiene que vivir en la ley de los sacrificios. Ahí quieres vivir, pues ahí quédate. ¿Sí? Verso número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está la pregunta. Ahí está Si la analizamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está la pregunta. Hecho por nosotros maldición, fíjese. Nosotros hicimos que Jesucristo fuera maldecido. Nosotros hicimos que Cristo fuera maldecido. ¿Pero por qué? Dice así. Porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Jesucristo no fue colgado en el madero. Sí. ¿Por causa de quién? De nosotros. Por causa de nosotros. Por eso nosotros hicimos que Cristo fuera maldecido. Por eso entonces ahí cuando se cuelga Satanás, por eso es maldito, ¿no? Exactamente. O sea, eso es lo que hizo Cristo. O sea, ahí se cuelga por la ley. Así es. Verso 14. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos las promesas del Espíritu. Ahí está, hermano. Se me acabó el tiempo. ¿Qué? Se me acabó el tiempo. Hay que pedir que el Señor aumente nuestra fe, hermano. Así para es. recibir las promesas. Las promesas de Abraham. ¿Sí? Entonces vamos a recibir todas esas promesas. Ya se terminó. ¿Ya quedó claro, hermano Angelito? ¿O todavía hay que darle claro? Vean, hermanos, cómo es importante repasar. 3:13, ahí está la aprobación. Pero porque dice que somos malditos, bueno, es maldito aquel que no cree en Jesucristo, porque él que fue colgado en un madero. Pues hermano, nosotros lo hicimos que él fuera maldecido. Claro. Nosotros lo hicimos. Sí, por el ¿sí? pecado. Pero él dice, no importa, voy a ser maldecido, pero por causa de los gentiles, Amén. por causa del mundo entero. Cuélguenme. ¿Sí? Sí, Voy a ser maldecido. Pero ¿saben qué? Fuimos justificados por medio de él. Pero es que mi hermano lo está interpretando como algo malo. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, pero no maldito en algo malo, sino se refiere maldito porque nosotros lo entregamos a ese madero. La ley la dice así. Allá Sí, de la ley en el Deuteronomio, 3:13. en el Deuteronomio, ahí dice así. Del 3:13. Hay que contestar todo. Por eso dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel colgado en un madero. Lea usted el Deuteronomio 21:23. Lea, Deuteronomio 21:23. Vea por qué dice Pablo. 21. Capítulo 21, verso 23. Vea por qué Pablo dice eso. Porque en la ley está escrito. Deuteronomio capítulo 21, verso 23. ¿Lo leemos? Sí, léalo. Fuerte. Dice: no dejaréis que su cuerpo pase de noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás, ¿cómo dice? Contamina la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahí está. O sea, cuando colgaban a alguien para muerte, lo tenían que matar ese día, quitarlo de ahí, hermanos, y sepultarlo.
Y fue lo que hicieron con Jesucristo. Por eso lo tuvieron que matar. Por eso fue maldecido, pero por causa de nosotros. ¿Sí? Y ya por causa de nosotros, Jesucristo por eso dice, y no quiso ser usurpar el nombre de Dios, sino que se anonadó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, hermanos, Él es un ser celestial, es un ser supremo, el cual murió por todo el mundo. Y cuando yo me convierto a Cristo, ya no vivo yo, ahora vivo en Cristo. ¿Sí? Y la ley ya no me hace nada. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Hasta ahí nos quedamos. Nos quedamos en el verso número 15. Le robé 10 minutos más. Pero los hermanos que nos están viendo, nos van a decir, ya callen al hermano Benjamín. No, sí. Pero hermanos, eso el próximo sábado terminamos, si Dios nos permite, terminamos. O sea, más tiene continuación. Terminamos. ¿Tiene continuación? Sí. Oye, Sí, está muy gordo esto. el próximo sábado, para que quede clarito todo lo que es el libro de los Gálatas, porque pues por eso es importante, hermanos, que nosotros veamos cuál es la historia de la iglesia, cómo nació, cuáles fueron los obstáculos que tuvieron al principio y hasta la fecha, hermanos, cómo se malinterpreta el libro de los Gálatas. ¿De acuerdo? Bien, que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Amén. Señor lo bendiga. Bien, hermanos, que Dios bendiga santa y bendita palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a entrar a un cántico al Señor.